y dijo, yo me muero por conocer a esa mujer. Después del proceso de paz, se hace necesario un ordenamiento del territorio. Un tema necesario de atacar, por ejemplo, es la deforestación. ¿Cómo se piensa afrontar un poco ese tema desde el punto de vista del gobierno? Pienso que este es un programa supremamente importante, que tiene que ver mucho con el modelo económico, con el modelo de desarrollo, y sobre todo en una sociedad de consumo como la nuestra. Yo creo que esto llama a mirar realmente lo que ha venido, mejor dicho, la encíclica del Papa Francisco Laudato Si', donde hace muchísimo hincapié en una sociedad de consumo, de acumulación, extractivista, que además poco o nada le importa el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Yo creo que esto tiene un elemento pedagógico muy serio, muy importante, y es el hecho de que ni los niños, ni los párvulos, ni los adolescentes, ni los grandes reciben ahora lo que tiene que ver educación con el medio ambiente. Yo recuerdo, por ejemplo, que nosotros en la escuela nos enseñaron a amar mucho los ríos, nos enseñaron a cuidar mucho los ríos, tanto que el río nos hablaba, habían cuentos cuya diagramación era tan bella que daba cuenta de que el río tenía barba y que el río hablaba, pero era una forma de decir que los ríos había que cuidarlos y los árboles hablaban con el río. Y había también todas unas jornadas de siembra de árboles, casi todos los miércoles había en la escuela. Yo estudié en escuela pública y en colegio público. Y creo que primero que todo hay que volver a eso. A mí me parece impajaritable, impostergable que haya una afirmación pedagógica sobre el medio ambiente y lo que significa la deforestación, lo que significa el impacto que tiene precisamente sobre el cambio climático. Y creo además que cada vez es más visible esa economía extractivista que acaba con los ríos, que arrasa con los árboles, y yo sí que puedo dar ejemplos concretos, porque en mi recorrido por el país yo quedé aterradísima de cómo han deforestado grandes sectores del Chocó, por ejemplo, que es uno de nuestros grandes orgullos, o cómo han deforestado en el Amazonas. Regiones como el Bajo Cauca antioqueño, por ejemplo, parecen campos lunares, porque con el afán de extractivista de sacar el oro, pues también han arrasado con la naturaleza, y en este caso con los árboles, y esto tiene también un impacto muy grande, sobre, lo voy a decir muy elemental, sobre la comida de la gente. Mucho de lo que ha pasado en el Chocó con los indígenas y las indígenas es que precisamente la deforestación, la tala de bosques indiscriminada cambió en los ríos el crecimiento de los peces, y esto ha llevado a que la gente se muera de hambre, porque entre otras también muchos de esos árboles que nosotros puede que no nos comamos aquí en la ciudad, pero ellos sí los utilizan para coger y para comer. O sea que creo que tiene que ser una decisión política del Estado de impedir la deforestación. Y esa decisión política pasa por cambiar los contenidos de la educación y que den cuenta de la importancia del cuidado del medio ambiente. Vamos a sembrar árboles. Cuando ellos pregunten dónde, en qué tierra. Pues yo creo que ese es otro tema que preocupa muchísimo, y por eso yo creo que es más que urgente, mira, más urgente que construir obras de infraestructura que luego se caen tan fácil. Es mucho más urgente cuidar la tierra, y cuidarla de tal manera que la recuperemos, porque hay muchas que tenemos que recuperar, entre otras porque es que, mira, hay otro elemento ahí que a mí me parece muy preocupante, y es cuando, por ejemplo, cuando se utiliza el fracking, se mata la naturaleza completamente. Cuando arrasan para sacar el oro con esas máquinas, como está pasando en el Chocó, es que de las sentencias más bellas que han habido últimamente de la Corte Constitucional, es decir que el río Atrato tiene derechos humanos, y eso lo ves tú cuando sobrevuelas cómo precisamente no solamente talan, sino que también acaban el río, pero además de eso no queda sirviendo. Recuperar esa tierra es muy difícil. Yo creo que a mí me parece que es importante en ese tema del medio ambiente, y no porque yo sea una fanática de ello, sino porque creo que es para mí es lo más urgente que tenemos que hacer. Viendo uno para realizar programas concretos, ¿cuál es el programa que nos va a llevar a una economía sostenible? Mira, yo digo que ese también es uno de los grandes impactos que tiene precisamente la ganadería extensiva en el país, que tiene más espacio para vivir una vaca que una persona, o que un niño o una niña. Yo personalmente creo que uno de los problemas que tiene el país en la falta de productividad es precisamente eso, que cambió su vocación agrícola, su vocación agraria, donde se podía producir toda la comida del mundo entero, por un negocio que uno a la larga
realmente encuentra que es un negocio de unos pocos y que tiene por debajo otros objetivos, y te lo voy a decir con toda franqueza. Ahí es un lavado de activos, porque realmente yo no creo que una vaca pueda valer tantísima plata cuando es para sacrificar. Creo que detrás de eso hay otra cosa, pero yo creo también que eso se puede atajar y se puede atacar porque la gente en muchas regiones ya tiene conciencia de eso. Es mucho mejor, por ejemplo, tener un lago de peces, de un criadero de peces. Es mucho mejor tener siembra de arroz, es mucho mejor tener siembra de maíz. Entonces, yo creo que es cambiarle la vocación al país, volver a lo que el país era antes y no simplemente a un negocio que le ha servido mucho al narcotráfico, que le ha servido mucho a ciertos señores y que además tiene amarrado una política pública muy dañina que son los parafiscales, de donde se saca mucha plata también. ¿Qué le dice a primera mano la palabra sapiens? Pues hombre, a primera mano me dice algo muy normal, pues que es una persona sapiente, que sabe, que razona, que conoce. Nosotros hemos planeado el territorio del país como verdaderos sapiens. No, en absoluto. En absoluto. Es más, yo creo que es bastante importante hablar de un Estado federal. Un Estado federal. Y un Estado federal que yo lo haría mixto con el tema de las regiones. Es que lo que han hecho con el Pacífico es infame. Por ejemplo, a Buenaventura es un puerto de extracción no más. Es un enclave portuario. Y lo desencadenaron de todo lo que es el Pacífico, desde Nariño, desde Tumaco, hasta arriba, hasta llegar al Darién. Y el desarrollo sería distinto, lo podríamos cuidar diferente. Es más, el desarrollo en el territorio tiene que ser de acuerdo precisamente a ese ambiente y a esa naturaleza. Entonces, el desarrollo del país ha sido más de la mano de los intereses de los grandes terratenientes del país, que de verdad el cuidado que tiene que tener con las regiones que se parecen. No es lo mismo la región Caribe, a la que también han arrasado, pero de manera brutal. O sea, que en este país se permita que una transnacional le cambie el curso a un río para poder extraer la riqueza natural que ni siquiera se queda en el territorio. Porque al cambiarle usted el cauce del río Ranchería, puso a aguantar hambre a los niños, a los indígenas, a todo el mundo. O sea, el ordenamiento territorial no se ha hecho como se debió haber hecho. Y ahí yo quiero hacerle un homenaje a Orlando Fals Borda, porque en la Constitución del 91, en la Constituyente discutió enorme, dimos la pelea, dio la pelea y no se pudo. El solo hecho que una parlamentaria se atreva a decir que dividan el departamento del Cauca, donde se queden los indios así, y donde se queden ellos que son seguramente los ciudadanos, porque los demás no, para poder seguir explotando, para poder seguirse quedando con el territorio, pues es una afirmación realmente para mí muy impactante, muy brutal. Y eso tiene que ver con la región, eso tiene que ver con el territorio y eso tiene que ver con el sistema político que tenemos en el país. ¿Cómo se puede hacer, cómo un Estado puede hacer presencia y qué tan efectivo se puede? Aquí están más por encima los intereses económicos y financieros de un pequeño sector que maltrata el medio ambiente a costa de su acumulación de riqueza. Por eso te decía yo, el tema es el modelo de desarrollo que tenemos en el país. No estoy diciendo ni que acaben la iniciativa privada, ni que le quiten la casa a nadie, ni que le quiten los niños. Estoy diciendo que esta es la casa de todos y de todas y que tiene que primar el bien colectivo, que tiene que primar el bien común. Y hay otra cosa que me parece a mí que es muy débil en el país y que por eso los gobernantes pueden hacer todo lo que quieran. Por ejemplo, el fin de semana pasado se robaron las elecciones y la gente no reacciona. Y hay una abstención estructural, primero porque al gobierno no le interesa que la gente vote y segundo porque la gente está muy desesperanzada. Y te voy a poner un ejemplo que va con esto. Las consultas populares es el mecanismo de participación más importante que está utilizando la gente últimamente. Y yo lo digo porque yo he ido a acompañar estas consultas, a animar a la gente a que se opongan a establecer una nueva petrolera o una nueva minera o una nueva gasífera y que está empezando a hacer la Corte Constitucional a modular y el Consejo Nacional Electoral a decir que no, que lo que pasa es que no hay plata para hacer la consulta. Y eso es absolutamente falso, eso es una manipulación. Porque ¿por qué sí para hacer otras consultas y no hay para que la gente defienda los ríos, defienda el territorio, defienda la tierra, haga, mejor dicho, toda una pedagogía en ese sentido? A mí me parece que tiene que haber una ciudadanía mucho más robusta. Entonces, en este modelo de acumulación, de extracción, de decir, por ejemplo, que de cada $10 que se exportan, 8 son materias primas. Imagínate tú, 8 son materias primas.
Es decir, una economía reprimarizada como en la época de la colonia. De $10 que importamos, 8 son manufacturas. Entonces pesa más a la hora de la verdad esa economía extractiva que mata el medio ambiente y que ahora está buscando la manera de torcerle el cuello a la participación popular, y los que estamos interesados en esto tenemos que hacer todo lo contrario, robustecerla, facilitarla. La gente que no vota peca de ignorancia o de apatía, pero lo que se ve es abstención. Sí, tenemos la abstención más alta de toda América, incluido Estados Unidos, pero yo creo que hay dos o tres razones. Primero, aquí la gente no conoce sus derechos. Segundo, hay una abstención que es estructural, porque, por ejemplo, te voy a poner el caso de una persona de Yurumangui, en Buenaventura. Tiene que conseguirse una lancha que lo lleve hasta el sitio donde puede votar, gente que es supremamente pobre, y aunque quiera votar no va a pagar 200.000 pesos para que lo lleven, cuando el Estado pudo haber acercado el Estado a la gente, ¿no es cierto? Y pensaría uno que en muchas regiones del país no hay puestos de votación porque al gobierno le interesa, porque a la politiquería le queda mucho más fácil comprar los votos en la registraduría, transportar a alguna gente en los centros y cascos urbanos. Y la otra es la inmensa apatía de la gente, porque es muy fácil hablar en contra de la pobreza, a favor de la igualdad, de la inclusión, pero otra cosa es ir a recorrer el territorio, ir a ver la gente cómo vive de mal. Y ver la gente cómo está indignada, porque no logra encauzar esa indignación, porque realmente no le llega a la gente las soluciones. Por ejemplo, lo que fue el deslave en el Putumayo. Yo fui después, como a los 4 meses, la gente estaba igual, viviendo en la calle, viviendo en cantones, sin ninguna posibilidad. Pero yo sí creo, además, que esto va de la mano de otra cosa que es muy preocupante, y es la inmensa corrupción del país. Y sobre todo la no existencia de sanción social. Aquí una persona, si es estrato 5 o 6, hace una cosa bien mala, no pasa absolutamente nada, no hay sanción moral, no hay sanción social, casi que se puede decir que ni penal, porque, por ejemplo, los que se robaron a Reficar andan bien tranquilos, y en cambio Cartagena está hundida en la miseria y hundida en la pobreza. Entonces, yo pienso que una de las razones de la apatía, de la indignación de la gente, tiene que ver con que al señor lo mandan a vivir en su casa por cárcel, con que a la hora de la verdad entrega cualquier cosa y la plata que se robó la tiene intacta. O sea, cosas de esas, como por ejemplo el escándalo de la señora Merlano hace 2 días con el tema de los votos. Eso es muy vulgar. Eso es muy vulgar y muy desestimulante. ¿Cómo se ordena un territorio por ese conocimiento de la tierra que puede tener una persona? Yo creo que es importante volver a ese mundo de la ruralidad. Yo creo que es muy importante darle mucho juego, mucha participación a campesinos y a campesinas que han quedado prácticamente de manos cruzadas por el modelo. A mí me enternece mucho, por ejemplo, yo en una última reunión que tuvimos en Tame, en Arauca, yo no lo podía creer. Yo decía, yo vine aquí a una reunión con unos señores que están armados de palos con tal de que les saquen esa gente de ahí, porque se les están llevando su río, que no quieren que se los toquen más y son capaces de hacer lo que sea. Entonces, para mí, ellos juegan un papel muy importante en eso, y para mí juegan un papel muy importante en la medida en que, vuelvo y repito, es el tipo de economía que tenemos en el país, por un lado. Y por el otro lado, yo también creo que hay algo muy importante de aprovechar, y es la sensibilidad de los jóvenes y las jóvenes con el medio ambiente, que eso en eso juega un papel muy importante también las redes sociales. Yo me impresiono mucho con mi nieta, porque ella se le metió en la cabeza que ella podía ser la vicepresidenta. Entonces ella, cuando se dio cuenta que la vicepresidenta era Jaime Araujo, me dijo que estaba muy indignada conmigo porque ella era la vicepresidenta de los animalitos, de los animalistas, me decía así. Entonces ahí hay una conjunción, hay un nuevo despertar, donde obviamente juegan un papel muy importante las redes, los programas que hacen, no sean tantos aquí en Antioquia, perdón, en Colombia, en los programas de cable sí hay programas muy interesantes que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, pero pienso obviamente que tiene que tener mucho la participación, y yo, la palabra no es jugar, yo incluiría mucho la gente de la ruralidad que sabe cómo se cuida el medio ambiente, pero también esa enorme pasión de los jóvenes por el medio ambiente. Yo soy muy amiga de los movimientos ambientalistas. Cuando recuerdo a esta persona me dan ganas de llorar, porque Berta Cáceres fue una activista hondureña muy importante a la cual asesinaron hace 3 años,
yo tuve la oportunidad de acompañarla a ella en Honduras para defender un río. Comunidad muy pobre y Berta, una mujer muy echada para adelante, una activista total. Bueno, la asesinaron. Y antes de ayer asesinaron a una concejal negra de Río de Janeiro, también en la defensa de lo mismo. Entonces, yo pienso que hay una corriente muy fuerte que lucha contra una corriente muy poderosa de las multinacionales. Y yo también diría que la falta de patriotismo de los gobiernos. Si los gobiernos posibilitan y facilitan todas esas cosas, pues obviamente que la gente se ve muy aplastada por un poder que es mucho más grande que el de uno. Ese sistema, ¿cómo va a llegar uno desde la silla de la presidencia a hacer que funcione? ¿Qué confianza la gente? Yo vuelvo a lo mismo. Yo creo que yo convocaría un diálogo público ambiental nacional y donde entren no solamente lo que son las reservas como tal, sino que entren además todo lo que significa el cuidado del medio ambiente. Yo personalmente, lo digo con todo el respeto, yo no creo para absolutamente nada en la autoridad ambiental de este país. Y no creo además porque cada vez ve uno cómo se va acomodando a los intereses o de las transnacionales o de los ganaderos colombianos o de los que tengan intereses realmente en explotar el territorio. A lo largo de la época que han tratado de hacer, de derogar lo que es la consulta previa. Y en eso la meten por debajo de lo que es supuestamente una realinderación de los parques, porque entre otras cosas, una de las cosas que le llamaba mucho la atención al presidente actual, el presidente Correa, era que la confrontación que había ya con los medioambientalistas, él la redujo, Correa siendo muy mi amigo, a que había también que privilegiar el desarrollo, pero el desarrollo no se puede privilegiar a costa del medio ambiente. Yo no les creo, yo creo más, por eso se perdió el plebiscito, porque no hubo participación de la gente. Yo creo más en una gran convocatoria, en un gran diálogo público, un diálogo de saberes donde la gente realmente contribuya a lo que es el cuidado del medio ambiente. De qué significan pues los parques nacionales y todo lo que significa la riqueza natural del país. ¿Cómo se maneja la expansión sobre esos territorios? Que en un momento dado la gente tenía temor de entrar ahí, y aquí uno dice quién está. Yo vuelvo y te repito lo mismo, es el mismo modelo, es la debilidad de la gente para participar en la toma de las decisiones, esa supraautoridad que hay que privilegia eso, o sea, las CIDRES son eso. ¿Por qué no hicieron algo parecido con la gente campesina que vivía allá hace tanto tiempo? Yo me recorrí todo el territorio en la búsqueda de la gente que había para liberar y pues habían zonas que uno quedaba sorprendido de la belleza y de lo cuidadas que están. Ahora, ¿cuál es el temor de uno? Que ya empiezan a decir que hay que desforestar porque hay que meter ganadería extensiva nuevamente, porque hay que hacer grandes y grandes planes de un árbol que se siembra ahora, que después vuelven y lo arrancan. Entonces, a mí me da muchísimo temor de eso, pero vuelvo y te digo, Víctor, eso es imposible sin que la gente tenga la capacidad de participar y sin que la gente se sienta vencida realmente y aplastada por esas autoridades ambientales. Las corporaciones regionales son un nido de corrupción, unos antros de corrupción. Yo lo puedo decir por el Chocó, lo puedo decir por la de Antioquia, donde la gente sabe que pierde cualquier gestión que hace porque están por encima de otros intereses. ¿Qué lugar ocupan los océanos? Uy, no, qué hermosura también, qué belleza, qué hermosura. Es que los océanos son la vida, así de sencillo, son la vida, son todo. Y lo que pasa es que yo sí creo que aquí no solamente tuviste en Galápagos, sino que vea a Buenaventura mar adentro, para que tú veas las grandes embarcaciones llevándose toda la pesca del país, o arriba en Vallasolano, por ejemplo, en Nuquí, y aquí la gente no se da ni 5 de cuenta, ni le importa eso, ni le importa la vida, ni cuidarlos, ni privilegiar la investigación, la ciencia y la tecnología, que son fundamentales también en lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque nosotros tenemos que pensar que del medio ambiente son también las energías alternativas, como la energía eólica, por ejemplo. Del medio ambiente también es tener la capacidad de aumentar el presupuesto en investigación, en ciencia y tecnología, que es el 0.02%, de los más bajos de la región, para mirar todo lo que hay en los océanos del país, toda la riqueza que tenemos, que ni siquiera la sabemos, ni la conocemos además, ni la aprovechamos. Durante los próximos 4 años se puede dejar trazado un camino hacia una transición hacia energías limpias. Hombre, Víctor, es que es vergonzoso que ya no se hubiera hecho.
o sea, que no lo hubiera hecho Ecopetrol, que dice que es la empresa más grande, la más hermosa de los colombianos, pero que realmente no es así. Yo creo que se puede hacer tranquilamente y además tenemos todo el territorio para hacerlo, es decir, los antioqueños tienen energía eólica que no es precisamente para los guajiros en la Alta Guajira, y ellos ven pasar la energía para otro lado, pero ellos no la disfrutan. Tú te imaginas en el Meta todo lo que se puede hacer. Es que aquí tenemos mucho territorio donde se puede hacer todo el planeamiento para cambiar esas energías fósiles por energías alternativas, porque además tenemos regiones de mucho viento, tenemos regiones de mucho sol. Yo creo que sí, es que es más, no se necesita sino sentarse a hacerlo y ponerlo a funcionar, porque tenemos muchas formas de lograrlo. Y además sería maravilloso uno poder llevar toda esa energía eólica a La Guajira, poderla llevar a los llanos, o sea, llenar de energía el país donde no lo hay, porque lo que llevan son esas plantas de extracción de agua para producir energía, las hidroeléctricas, pero que realmente el territorio podría hacerlo tranquilamente con energías limpias y alternativas. Y no se requiere ni tanta plata, se requiere la voluntad política de hacerlo. Y con una cosa muy importante, con que las mismas universidades investiguen, con que las mismas universidades puedan hacer sus prácticas ahí y que las mismas universidades puedan garantizar con un diseño colombiano esas energías alternativas. Hablabas del plebiscito también, ese también lo ganó la apatía. No, y la apatía y La abstención. Y la desinformación también, que fue brutal, pues, o sea, brutal, brutal. Yo muchas veces le dije al presidente que no había ni que gastar tanta plata en televisión, en radio, sino decirle a la gente, mira, aquí tenemos un poder popular que no se utiliza y no se deja utilizar. El papel que juegan las juntas de acción comunal, cuando juegan un buen papel, por ejemplo, con los acueductos comunitarios, es extraordinario. El papel que puede jugar una junta administradora, por ejemplo, de pedagogía. A mí me encantan las juntas de acción comunal porque yo fui comunera también y fui edilesa, yo empecé por abajo. Y se perdió también en gran parte porque a la gente no la apoyan, porque tú no puedes, a la pobre gente le toca hacerse muchas veces hasta el acueducto del alcantarillado, pero yo creo que voluntad popular y lo que batió la abstención y lo que batió todo es lo que más me preocupa a mí, la inmensa apatía de la gente. Y sabes que en eso yo siento mucha tristeza porque nosotros tenemos un 51% de jóvenes entre los 17 y 24 años que no entran a la universidad, y muchos de ellos no entran por dificultades económicas, y eso tiene que ver también con el modelo, tiene que ver con el trazado que hemos hecho de país, de nación, y por eso a mí me parece supremamente importante vencer esa abstención, pero sobre todo yo creo que, como decía Martí, es con hechos. Hay que hacer cosas, hay que hacerlas para que la gente entienda que el instrumento más importante, como decía Norberto Bobbio, es la política, la repolitización de la sociedad. Frente a las dos visiones que tenemos, ¿cuál es la visión que usted cree que debemos tener en Bogotá? No, yo creo que, primero que todo, la ciudad es para todos y todas, no para unos cuantos. Yo soy una defensora total de la reserva Van der Harm. Además, me parece que la ciudad también necesita pulmones, necesita esa naturaleza que refresca, y yo creo que la ciudad puede crecer hacia otro lado, no tiene que ser necesariamente donde les parece que una reserva tan maravillosa la tenemos que prácticamente desaparecer porque hay que construir unas viviendas. En este momento la Ciénaga es un humedal declarado como RAS. ¿Qué hay que hacer por eso? A ver, hombre, yo he estado mucho en Santa Marta últimamente, porque trabajo mucho con comunidad y realmente la Ciénaga esta vuelta es una porquería, fuera de que es un botadero de basura. La gente, vuelvo y repito lo que dije antes hablando del tema del medio ambiente, la gente es impotente frente a eso, la gente inclusive hace denuncias, manda videos, pero se quedan absolutamente en el aire. Yo me siento muy decepcionada porque yo pensaba que los alcaldes supuestamente alternativos realmente iban a enfrentar el tema medioambiental en la Ciénaga de Santa Marta como un tema central, importante, y que está por encima precisamente esa reserva natural que tenemos ahí, y no las alianzas que se hacen para hacerse el poder. Esa misma preservación de la Ciénaga, del medio ambiente,
permite también un desarrollo productivo muy importante para el país, porque tú puedes hablar ahí de ecoturismo, pero cuidando lo que tenemos y no simplemente aplastándola y permitiendo que sean más importantes esos negocios, que yo no digo que no sea importante, pero tiene que haber otra. Por ejemplo, la pelea que hemos venido dando en Taganga. En Taganga igual, Taganga la han vuelto un moridero, pero espantoso. Y están defendiendo también la construcción de otra mega obra de esas, sacando a la gente, haciéndola trasladar y generando enfrentamientos con la comunidad. Pero vuelvo y repito, ¿a dónde está ese alcalde que decía que era medioambientalista, alternativo y que defendía los intereses colectivos de la gente? Lo mismo ha pasado en la Sierra Nevada. Las mismas cosas, la pelea con un sector rico de este país que quiere construir un hotel ahí a toda costa, sabiendo que impacta el medio ambiente. Las han satanizado mucho. ¿Qué hacer con el tema de consultas previas? Las han satanizado porque es una satanización a propósito, porque en muchas regiones no han logrado precisamente quitar los consejos comunitarios porque son territorios colectivos, porque además han impedido ciertas comunidades que se logre precisamente arrasar con esos territorios para construir otro tipo de proyectos, y a muchos consejos comunitarios inclusive han tratado de quitarles el reconocimiento ante el Ministerio del Interior para poder arrasar, como también en muchos casos han logrado que supuestamente la comunidad haga alianzas con proyectos que vienen de afuera para no tener que perder la consulta previa. Yo soy una defensora a ultranza de la consulta previa y ojalá en el país no cometamos ese error tan grande, tan supremamente grande, de impedir la participación de la gente en el desarrollo de su territorio, en la conformación de su territorio, en la defensa de su territorio, que también tiene mucho que ver no solamente con lo que significa que aquí hayan la naturaleza de esta manera, o que aquí haya ganado, que aquí haya porcino, sino que tiene que ver con las prácticas ancestrales de la gente. Es decir, el territorio es la cultura, también es la manera de vivir y es la manera de ver la vida de una forma distinta. Yo lo dije y lo he dicho muchas veces, yo logré ganar esa pelea cuando era Andrés Uriel, el que le dicen el Uribito, bueno, Andrés Arias, sí, Andrés Felipe Arias. Él intentó modificar la consulta previa a través de una modificación a la Ley 70 y yo di esa pelea durísima y la gané en el Congreso de la República porque muy pocos, a no ser las mismas comunidades, entienden qué es la Ley 70 y qué es la consulta previa y para qué sirve la consulta previa. Entonces, también está tratando la Corte Constitucional de modular un fallo diciendo que esas consultas previas están impidiendo el desarrollo. Pero miren una cosa que es muy grave y que yo la he visto mucho en las regiones. La gente empieza a darse cuenta que cuando aparece un pozo petrolero, ya la gente empieza a decir, no queremos eso, de gas no queremos eso, porque por lo general es miseria, prostitución, hambre, destrucción del territorio y del medio ambiente. Por eso las consultas previas son importantes. Con el tema del cambio climático, somos un país muy vulnerable frente al cambio climático. No, a mí me parece muy grave. Me parece gravísimo, es que yo no he visto una cosa que le duela a uno más en el cuerpo que uno pasar por una región donde el río se secó, eso me parece terrible. O cuando tú pases por la región de La Mojana, que cuando viene la época invernal, precisamente a raíz de la destrucción de lo que fueron esos diques naturales, la región se inunda completamente, se pierde toda la cosecha del arroz, o también las regiones donde el desborde de los ríos se da fundamentalmente por todo eso que hemos hecho con la naturaleza. Yo sí creo que es un peligro y una amenaza para el país el cambio climático, y además inclusive se siente en las regiones de la siguiente manera. Aquí a veces hacen unos calores en Bogotá que uno dice, ¿de dónde acá se cambió en Medellín? Es como estuviéramos en la costa. Tiene mucho que ver con eso y sobre todo con la contaminación ambiental. Se están impulsando unos sistemas que ya en algunos países han caducado, como el tema de los Transmilenios, y uno ve que no hay visión frente a reactivar el tema férreo. Que es una tristeza porque Colombia jamás debió haber acabado este sistema. Pero eso tiene que ver con, primero, aquí la movilidad es pésima, la infraestructura vial es pésima, malísima. Y fuera de ello cometimos un error tan supremamente grande como fue acabar la navegación y acabar las vías férreas, que no tenían ni tienen el impacto que tiene precisamente el transporte urbano o lo que se han inventado ahora.
A mí me parece muy importante, yo tengo ahí una propuesta que la estoy estudiando, de volver a levantar las líneas férreas y devolverle la navegabilidad al río, a los ríos. Mire, una de las razones por las cuales el departamento del Chocó es tan supremamente pobre es porque le acabaron la navegabilidad al río Atrato. Y se le acabaron por intereses más que todos de Antioquia. Nosotros llevábamos la carga de café por Antioquia a la región del Penderisco y caía al río Atrato, y del río Atrato desembocaba arriba en Turbo y de ahí a Barranquilla. Le acabaron la navegabilidad y ustedes pueden ver las crónicas del año 1940, 40 y pico del departamento del Chocó y de Quibdó, y era un municipio rico, próspero, además porque traían importaban muchas cosas, exportaban muchas cosas, y con el argumento del contrabando y del narcotráfico aplastaron todas esas regiones. Entonces yo sí creo que es muy conveniente devolverle la navegabilidad a regiones como el departamento del Chocó, al Magdalena, y todos esos rieles que dejaron perder y todas esas estaciones de tren en muchas regiones como Antioquia, por ejemplo, en Puerto Berrío, en Cisneros, aquí mismo en Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, tiene mucho que ver con eso, sería mucho más importante. Y creo que vamos a tener que tomar medidas drásticas y muy rápidas, porque por ejemplo lo de Medellín es bastante grave. ¿Cuál es la visión frente al tema de la regionalización? Cada vez estamos peor, porque aquí lo que se han construido es enclaves turístico en Santa Marta, enclave bananero en Urabá, enclave portuario en Buenaventura, y no realmente el concepto de región, que tiene que ver con todo el territorio, pero también con todo lo que significan sus prácticas tradicionales, sus prácticas ancestrales. Sanquianga hasta el límite con Panamá, inclusive pues si Panamá no la hubieran quitado hasta Panamá, porque esa es una sola región con la misma idiosincrasia, con las mismas posibilidades de desarrollo. Esa propuesta de poner a Antioquia con el Chocó tiene que ver simple y llanamente con la posibilidad de la riqueza que tiene el departamento del Chocó, pero no nunca, ahí está el debate de Belén de Bajira, que es ese. Al Valle lo quieren juntar con Buenaventura, pero no porque quieran los negros de Buenaventura, no, porque es que realmente es una riqueza muy importante que de alguna manera ha sido explotada de espaldas a la gente, que no ha permitido el desarrollo real de la región como tal. La región Caribe es una región, y la región Caribe no va a aceptar que Antioquia le diga que le deje Barranquilla. No, la región Caribe es la región Caribe, con una riqueza impresionante, con unos plus extraordinarios, como es la región cafetera también. Es decir, y en el Cauca lo que han querido también es que sea una región, pero que realmente esa región se quede también con todo el Cauca Norte, por ejemplo, por decir algo. Pero no, Cauca Norte es negro, Cauca Norte es pacífico. ¿Cómo implementar esas propuestas como un Congreso que están tan en contra de todos estos temas? Pues hombre, yo creo que yo sigo coherente en mi ley, y es que yo haría una gran convocatoria ciudadana, una gran convocatoria pública, y sería el gobierno en la calle. El Parlamento verá si se queda, pero ahí hay un gran poder que son las juntas de acción comunal, son las juntas administradoras locales, son las organizaciones juveniles, las mujeres, los indígenas, los negros. O sea, hay que irnos para la calle a frentear, porque desde el Congreso se asusta cuando ve a la gente en la calle, de lo contrario no, porque como a ellos les pagan las multinacionales, los financian los bancos, se endeudan con todo el mundo, pues realmente el compromiso de ellos no es con la gente, el compromiso de ellos es con su bolsillo y sus negocios.